Esperamos en esta hora nuevamente continuar con este mensaje de preparación para la crisis final. Recuerden que la batalla se intensifica cada día. Cada día el diablo se aira más contra nosotros porque sabe que le queda poco tiempo. Cada día que pasa, le queda menos tiempo al diablo. Y por eso él lo hemos estudiado en estos días, por eso él guerrea cada pulgada que el pueblo quiere avanzar hacia la ciudad celestial. El diablo trata de desviarnos, de desanimarnos, de que nosotros finalmente dejemos de mirar a nuestro Salvador Jesucristo. Por eso en esta hora vamos a empezar con las piezas de la armadura de Dios. Sabemos que el tiempo de gracia se cierra para los que mueren. Para ellos puede llegar el día malo hoy. Y la pregunta es, ¿de qué lado estaremos? ¿De qué lado estaremos frente a la batalla que tenemos por delante? ¿Estaremos del lado de Satanás porque no hemos querido abandonar el pecado, porque seguimos siendo instrumentos de él a través de los deseos de la carne? ¿O estaremos del lado de Cristo? Por eso el apóstol Lucas en el libro de Lucas capítulo 21 nos exhorta y nos hace un llamado de atención y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Es la manera en que las agencias satánicas, como leíamos en estos días, recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, contra legiones de ángeles que nos acechan, y no nos acechan al azar. Ellos nos estudian cuidadosamente con el fin de destruirnos en el campo de la batalla. Y por eso, hermanos, pareciera que hoy la mayoría ignorase a ese enemigo. ¿Y por qué recalco esto? Porque pareciera que nosotros, en el caso de los cristianos, tuviésemos un enemigo débil, un enemigo que no nos puede hacer mayor cosa. Menospreciamos el poder de Satanás, y no estoy resaltando el poder de Satanás. Simplemente le estoy dejando claro a usted, hermano querido, que Satanás es más poderoso que nosotros, y que si usted y yo nos descuidamos en no colocar nuestra confianza, nuestro poder en la fuerza del Señor, y no nos alistamos cada día con la armadura de Dios, caeremos en el campo de la tentación, caeremos en nuestros deseos, caeremos como esclavos de Satanás. Y hoy lo vamos a mirar aún más. Quien no se coloque el cinturón de la verdad, quien no se coloque la coraza de la justicia, hermano, estará derrotado por el diablo en el campo de la batalla. Por eso, queridos, la inspiración divina nos amonesta y nos recuerda, queridos, la importancia de que nosotros podamos cada día aferrarnos de la poderosa mano de nuestro Dios y podamos pelear esa buena batalla. Escucha lo que dice en el libro Maranata, página 125. Si no estamos en enemistad con las obras de las tinieblas, si cada día no guerreamos, ¿recuerdan la batalla contra qué es? Contra el mundo, contra los deseos carnales y directamente contra el diablo. Si no estamos en enemistad con sus obras, vea lo que va a pasar, querido hermano, hermana, su aguijón, esos hábitos, esos deseos, esos anhelos, eso que el diablo nos coloca en el camino, es un aguijón que estará listo para penetrar en cualquier momento nuestra vida
y nos dará directamente en el corazón. ¿Y qué pasa cuando a una persona se le da en el corazón? Se le ataca directamente al corazón. Hermanos, difícilmente se salva. Así que el diablo quiere a través de sus obras, de su estrategia, de los deseos mundanales, a través de los deseos de la carne, a través de las obras que él hace para acecharnos. Y dice al final, debemos tenerle como el peor enemigo mortal. Y hay gente que vive en este mundo como si el diablo no existiera. Hay cristianos que pareciera que el diablo no existiera, no oran, no se aferran por fe de la palabra de Dios, no buscan a Dios, no consagran su vida, no habitan bajo el abrigo del Altísimo, no se visten de la armadura de Dios y parece que Satanás no existiera. Pero hermanos, la inspiración divina dice, debemos tenerle como el peor enemigo. Debemos oponernos a él en el nombre de cristianos. Como cristianos tenemos a ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo. Y por eso el apóstol en el libro de Efesios dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero aquí en Lucas 21, vea la advertencia que nos da. ¿Por qué debemos vestirnos de toda la armadura de Dios? Capítulo 21, versículo 35 dice, vamos a leer el 35 y el 34, me faltó la última parte, dice, y de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros de repente aquel día. ¿Cuál día? El día malo, el día en que se decida nuestro destino final, el día en que el Señor nos pruebe o para ratificarnos o para que salgamos de esa condición y nos reafirmemos, o finalmente su presencia, su espíritu sea retirado de nuestra vida y se acabe nuestro tiempo de oportunidad. Y ese día va a llegar, hermanos, y en cualquier momento puede llegar. La pregunta es, ¿de qué lado estaremos cuando se nos acabe la gracia y la oportunidad? ¿De qué lado estaremos, queridos? En ese día, cuando se nos acabe la oportunidad, porque hemos sido probados y hemos sido hallados faltos. Por eso dice el versículo 31, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan la faz de la tierra. Velad, nuevamente, orando. ¿Y qué significa la oración que hemos aprendido? ¿Qué es la oración? Es la manera en que nos humillamos y reconocemos que nosotros no somos capaces para enfrentar esta batalla. Pero le damos el control de nuestra vida, nos fortalecemos en él. Pero hermanos, escucha muy bien, y por eso vamos a estudiar acerca del cinto y de la coraza de justicia. Si no tomamos las armaduras, si no tomamos los elementos que Dios ha provisto para la batalla, nadie los tomará por nosotros. Si no utilizamos la estrategia que Dios ha establecido, por eso necesitamos primero ir a Él, para que Él nos enseñe por qué debemos colocarnos el cinto de la verdad y por qué debemos colocarnos diariamente la coraza de justicia. Él nos lo explica claramente por qué es tan importante. Pero hay muchas personas que creen que el cristianismo es, solo entrégate al Señor y el Señor hará todo en ti. No, hermano. Tú tienes que huir de la tentación. Dios no te va a sacar de allá. Tú tienes que rechazar eso que no te sirve, aquello que te está destruyendo, aquel aguijón que el diablo está utilizando para darte en el corazón. Esa es tu tarea, pero lógicamente solo no vas a poder. Necesitas fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero eres tú y soy yo quien se debe colocar esa coraza de justicia para poder rechazar los ataques del diablo. Hermanos queridos, vamos a entrarnos ahora sí a lo que dice el versículo
el versículo 13, vamos a leerlo en el contexto de lo que vamos a estudiar hoy. Vamos allí al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 13. Y vea lo que ayer estudiábamos. Si alguien se perdió el tema de ayer, ahí está grabado en Facebook. Y lógicamente, próximamente estoy subiendo esta serie a mi canal en YouTube, El Mensaje Final de Dios. Quienes quieran también visitar el canal, ahí, como lo decía la hermana, hay material de bendición. Lo pueden buscar así o por mi nombre, Ismael Carvajal. Vean lo que dice el versículo 13. Por tanto, nuevamente advierte, no solamente debemos humillarnos, no solamente debemos caminar por fe en comunión con Dios, no solamente debemos fortalecernos en Él, sino que el Señor dice, por tanto, hermanos, tomad, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Es importante toda, y ratifico y señalo esa palabra, toda. ¿Es importante toda la armadura de Dios? Sí, queridos. Y vamos a empezar con lo que dice, mis amados, con lo que dice el versículo 14. ¿Para qué necesitamos toda la armadura de Dios? Para que podáis resistir, aunque el diablo es poderoso, en Cristo seremos todopoderosos. Alabado sea el Señor. Aunque el diablo tiene estrategias y manipulaciones y utiliza todo artificio, toda maldad, toda mentira, pues es homicida desde el principio, Dios tiene armas de luz para combatir y nos da la garantía, hermanos. Nos da la garantía en el versículo 13, en la última parte, de que tenemos la capacidad en el poder de Dios y en su armadura de enfrentar al diablo, resistirlo y permanecer firmes. Así que no hay, hermano, excusa para la derrota. Nadie se puede sentir derrotado por el diablo porque el Señor ha dado la estrategia, el Señor ha dado los elementos que nos pueden hacer vencedores. No es solamente decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y esperar que el Señor haga todo por nosotros. No. Por eso dice, me fortalece, porque usted y yo necesitamos esforzarnos en el Señor. Es Él quien nos potencia, es Él quien nos da la fuerza para avanzar, para levantarnos, para orar, para estudiar, para compartir, para levantarnos a pesar de las circunstancias. Es Él quien debemos fortalecernos, pero eso no nos exime de nuestros deberes y de nuestra responsabilidad de colocarnos la armadura de Dios. En esta hora vamos a mirar lo que dice el versículo 14, estad firmes. ¿Cómo tomamos más firmeza, queridos? ¿Cómo tomamos más firmeza para la batalla? Dice, estad pues firmes y ceñido vuestra cintura con la verdad. Hermanos, qué triste que el apóstol Pablo, allí en Efesios, si vamos 2 capítulos anteriores, habla de aquellos que no viven una vida cristiana de firmeza. ¿Por qué? Porque introduce en la armadura el cinto en primer lugar, el cinturón que se colocaban aquí para ajustar la armadura, para apretar. Dice que el cinturón conectaba la armadura del soldado para que el soldado se pudiese mover con facilidad y su armadura no le incomodase y pudiese ejercer una batalla libre contra el enemigo. Y le daba firmeza para cada movimiento que el soldado habría de dar. ¿Por qué? Vea lo que dice.
cómo hay cristianos que no viven una vida de firmeza. ¿Saben por qué? Porque no se ciñen con el cinturón de la verdad, porque no conocen la verdad. Hermanos, la ignorancia de la verdad es la peor condición del ser humano. Por eso miles no aceptan a Cristo, por eso miles rechazan a Cristo, porque el diablo los tiene sumidos en la ignorancia. Y una vida de ignorancia, hermanos, es una vida en donde no tenemos firmeza de carácter, de pensamiento. Nuestras emociones nos llevan y nos traen. Nuestros deseos nos manipulan y el diablo nos controla. Por eso el apóstol advirtió que cuando no tenemos ese conocimiento de Cristo, que es la verdad, cuando no nos ceñimos, cuando habla de ceñirnos, en otras palabras, ajústese los pantalones como en este tiempo, pero con la verdad. ¿Qué está pasando en los hogares? Que los padres no se ajustan los pantalones con la verdad para corregir a sus hijos, para reprender el pecado por su nombre, para levantar un estandarte contra la mentira. Y lo mejor que podemos hacer es resaltar la verdad en nuestra vida. Y por eso el Señor utiliza en la batalla el cinto de la verdad, porque no hay nada más que pueda contrarrestar el error, la mentira del diablo. Recuerden que estamos batallando con un enemigo que es mentiroso y homicida desde el principio. Y ayer lo veíamos en San Juan 8:44, que aún su propio pueblo se había hecho esclavo del diablo. Y por eso ellos practicaban la mentira. Su vida era una vida de hipocresía. En otras palabras, cuando el apóstol habla del cinto, hermanos queridos, está diciendo que dejemos como soldados de Cristo la vida de hipocresía, que dejemos la tibieza espiritual, que dejemos una vida de mediocridad y que nos ajustemos los pantalones, que nos ajustemos nuestra armadura, nuestra vida esté equilibrada por la verdad. Hermanos queridos, esto es solemne porque si no vivimos esa experiencia, vea lo que dice el versículo 14 de Efesios 4. Efesios 4:14 dice: así que ya no seremos niños fluctuantes, porque hay tanto hermano que se hace llamar cristiano y hermano parecen niños espirituales. Andan en contiendas, en chismes, en peleas. ¿Por qué? Porque son ignorantes de la verdad. No se ciñen con el cinturón de la justicia, de la verdad, porque la verdad la desconocen, la ignoran. Si no, no actuaran como actuaban. Hermanos queridos, para que ya no seamos, dice el Señor, niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Y qué va a pasar con ese tipo de cristianos? Finalmente el diablo los va a arrebatar de la fila de Dios. Se van a unir del lado de aquellos a quienes tienen o se asemejan en carácter. Dice que por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y ahora vea lo que dice el 15, ahí da la clave. ¿Por qué sucede ese? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo podemos contrarrestar eso, hermanos? Esa vida de inestabilidad, esa vida de tibieza, esa vida de hipocresía. Sino que siguiendo la verdad en amor, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En todo crezcamos a aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Alabado sea el Señor. Hermanos queridos, el Señor nos invita a enfrentar la verdad, a enfrentar con la verdad el error y el engaño del diablo. Recuerde que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad.
Y ellos no van a utilizar nada verdadero. Ellos son mentirosos desde el principio con Satanás. Ellos van a inventar todo tipo de cosas para engañarnos. Y la única manera de enfrentar el engaño, la mentira, es con el cinto de la verdad, ceñidos con la verdad, llenos de toda verdad. Que nuestra mente sea renovada con la verdad. No hay otra manera de vencer en la batalla sino con la verdad. Vea lo que dice el Salmo 60. Vamos allí. Salmo 60, versículo 11. Salmo 60, versículo 11. Tremendo lo que dice aquí. Dice, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. Con Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. ¿Y quién es Dios? Pues la Biblia dice que Jesús, ¿quién es Dios? Él dice, yo soy el camino y yo soy ¿qué? Y yo soy la verdad. En otras palabras, ceñirnos el cinto de la verdad es caminar con Jesús cada día. Es estar sujetos a Él. Es aprender a hacer su voluntad en nuestra vida. Por eso el Señor lo dijo en San Juan 8:31. Aquellos que permanecen en mis palabras, permanecen en mí. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Queremos ser libres de la garra del diablo? ¿Queremos ser libres de la ignorancia, del engaño, del error, de vivir una vida de mediocridad, una vida de apariencia, una vida de hipocresía? ¿Queremos resaltar la verdad que es Cristo en nuestra vida y queremos permanecer firmes sin fluctuar? Hermanos, necesitamos ceñirnos con el cinturón de la verdad. Ahora sí podemos entender por qué es tan importante esta pieza de la armadura. Porque, hermanos, sin esta pieza no vamos a estar firmes cada día en la batalla. Si usted ignora la verdad, si usted no vive y camina con la verdad, hermano, su vida, escucha, su vida y mi vida es una vida de mentira. Es una vida de mentira. Es una vida de mentira. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, para cerrar este punto. Vea lo que dice el apóstol allí, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Escucha. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, porque es aquí, de una manera especial. Aunque dice que debemos ceñir los lomos, pero en realidad, hermanos, lo que necesitamos es una mente que conozca la verdad. Es una mente equilibrada, es una mente renovada por el poder del Espíritu de Dios. Ceñid vuestros lomos con el entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os ha traído por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, hermanos, la verdad no solamente es por teoría, no solamente debemos ceñirnos con la teoría de la verdad. Muchos son expertos en la teoría de la verdad, pero en la teoría, hermanos, de la verdad debe ser complementada con la práctica de la verdad. Cuando se unen, en realidad, estos dos elementos son necesarios para que la verdad, el cinturón, esté bien ajustado. Porque solo tener la teoría de la verdad, hermanos, es como usted colocarse el cinturón, pero no abrochárselo. ¿Qué pasa cuando le toque enfrentar la batalla, cuando le toque salir corriendo a huir del enemigo? Hermano, el cinturón se va a caer, la verdad será echada por tierra. Así que el conocimiento de la verdad, la teoría de la verdad, con la práctica de la verdad, con la vivencia de la verdad, es tener ese cinturón abrochado, afirmado en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en cada parte de mi cuerpo,
para que todo esté sujeto a la voluntad de nuestro Dios y podamos permanecer firmes y fieles en el Señor. Alabado sea su nombre. Una vida sincera es una vida de verdad. Es una vida que demuestra que tenemos nuestra vida bien ajustada a Cristo Jesús. Una vida sincera. Es una vida que realmente combate el error y la mentira. La ignorancia, no lo olviden, la ignorancia de la verdad es la que nos tiene sumidos y esclavos de Satanás. Cuando podemos ser libres en Cristo, porque con la verdad que es Cristo, todo lo podemos. Todo lo podemos, queridos. Por eso, no solamente el Señor, vamos a mirar, habla de que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad, con el cinto de la verdad. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué más debemos colocarnos de la armadura? Pues vamos al versículo, sigamos en el versículo 14, dice también, ceñida vuestra cintura con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, no podremos vencer al enemigo si no entendemos lo que es la justicia o la justificación por la fe. Muchos cristianos se hacen llamar cristianos, pero no han entendido la manera en que el Señor los puede salvar del pecado. Muchos creen que la vida cristiana es solamente el perdón de Jesús y se la pasan pecando, cayendo y orando para pedir perdón. Y creen que la justicia de Dios es para cubrir pecados. Pero cuando usted y yo vivimos la experiencia de la coraza de la justicia, cuando nos protegemos con esa coraza, hermanos, es porque realmente hemos comprendido cómo es el plan de Dios a través de la justificación por la fe. Cómo no solamente somos perdonados del pecado, sino que en la justicia de Cristo tenemos también el poder para vencer el pecado. Quien no entiende esto, vive en esa experiencia que siempre será derrotado por el pecado y será esclavo del pecado. Por eso, queridos, necesitamos vestirnos de la coraza de la justicia. ¿Y qué es la coraza de la justicia? En otras palabras, cuando usted se viste de esa coraza, es porque cada día vive una vida justa delante de los ojos de Dios. Es porque cada día vive una vida piadosa, una vida apartada del pecado, una vida que reconoce lo que es malo y se aparta porque vive para hacer la voluntad de Dios. Y la justicia de Dios se revela a través de su ley. Por eso la coraza de justicia tiene por objetivo cubrir esta parte importante del soldado que es el corazón. Y por eso la justicia que se revela en la ley de Dios, el objetivo es que esa justicia esté grabada en las tablas del corazón. En las tablas del corazón, en el nuevo pacto, ya no es en tablas de piedra. La justicia de Dios revelada en su santa ley debe de ser grabada, y el Espíritu lo dice en Hebreos 10:15. Después de aquellos días escribiré en el nuevo pacto, escribiré en las tablas de vuestro corazón mis leyes, mis estatutos y decretos. ¿Para qué? Para ya no acordarme más de vuestros pecados, para que finalmente el pecado sea derrotado. Todo lo que quiera minar el corazón sea destruido, sea quitado por la justicia de Dios, porque vivimos conforme a la justicia, a la ley de Dios. Y la ley de Dios es como un escudo que protege nuestro corazón. El guardar la ley de Dios no nos salva, pero sí nos protege del pecado. En otras palabras, esa coraza es una representación de la ley de Dios en la vida del cristiano, que protege el corazón, protege la mente del pecado. ¿Recuerdan, queridos, lo que dice el Salmo? Vamos allí. El Salmo capítulo, vamos allí, 19. Vea lo que dice allí. El Salmo
capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es que, hermanos, es perfecta, convierte el alma. Extraordinario. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Alabado sea el Señor. Así que cuando usted vive una vida de justicia, vive una vida de alegría, de gozo. Podrá haber batalla, podrá haber conflicto, pero la ley, el obedecer la ley de Dios, el vivir en la justicia de Dios, el estar ceñidos con la coraza de justicia hace que vivamos una vida de gozo. En otras palabras, la desobediencia trae amargura, trae intranquilidad y nos roba la paz. La obediencia a la ley de Dios, la obediencia a los mandamientos de Dios, a la justicia de Dios, porque hemos creído en Jesucristo, porque Él nos ha imputado su justicia para ser perdonados, pero no para seguir en el pecado, sino para que su justicia ahora sea impartida por el Espíritu Santo. Y saben, la inspiración divina en el libro Mensaje para los Jóvenes dice que la justicia no es que sean dos justicias, es la misma, pero cumple dos funciones. ¿Cuáles son las dos funciones que cumple la coraza de justicia? Primero, la justicia imputada que Jesús acredita al pecador es para el perdón de los pecados y nos da el derecho para entrar al cielo. Pero la segunda parte de la justicia, la segunda obra de la justicia, ambas obras deben ser hechas en nuestra vida. Es necesaria para nuestra salvación. La segunda parte de la justicia de Dios es la justicia impartida que nos es dada a través del poder del Espíritu Santo para que podamos tener el poder de vencer el pecado y de llegar a ser idóneos para entrar al cielo. Así que ambas deben trabajar juntamente, ambas hacen parte de la coraza de justicia. Esa es la función de esa coraza de justicia. No solamente que seamos perdonados y limpiados de toda maldad, sino impedir que el pecado penetre nuestro corazón, para que vivamos una vida en santidad. Y una vida en santidad es una vida justa, una justificación completa del pecado, como lo dice Primera de Juan 1:9. ¿Recuerdan ese texto? Busquémoslo. Primera de Juan 1:9 dice: hijitos míos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esa es la justicia que Dios quiere darte. Perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. Esa es la tarea de la coraza de justicia. Justicia impartida nos lleva a servirle al Señor. Nos lleva a colocarnos a disposición de nuestro capitán y general. Hermano querido, hermana querida, en esta hora Dios desea de una manera especial, querido, Dios desea que vivamos esa experiencia, y dice, y cuyo fin será la santificación. El fruto de esa experiencia de la justificación, hermanos, es una vida en santidad. Y estaremos preparados, estaremos preparados para la vida eterna. O sea, estaremos preparados para el día malo en que el Señor ya tenga que tomar una decisión y seamos probados. Entonces, ¿qué dice la Biblia en Romanos 1:17? Entonces el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo se demuestra la fe? Vamos allí, Romanos capítulo 1. ¿Cómo se demuestra la fe en el día malo, en el día de la prueba? Pues Romanos dice la importancia de colocarnos la coraza de justicia. Porque esa justicia nos lleva a revelar una verdadera fe en Cristo. Porque por la coraza de justicia, hermanos, vamos a ser mayormente atacados, porque el diablo nos quiere dar en el corazón. Y eso es lo que más protege el corazón del hombre, para que no se desligue del corazón de Dios. Por eso la ley de Dios es la que el diablo más ataca. Y más va a atacar en estos últimos días, hermanos, porque el diablo quiere darle al corazón
del soldado del Hijo de Dios. Por eso dice, versículo 17, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo se revela que tú y yo tenemos la justicia de Dios? ¿Tenemos puesta la coraza de justicia? Cuando demostramos en nuestra vida una vida tomada y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Donde el Señor nos coloca, revelamos esa fe, esa confianza, esa entrega a la vida agradable y justa que Dios quiere que vivamos cada día. Alabado sea el Señor. ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Te colocas la coraza cuando te conviene? ¿Cada sábado quizás? Pues hermanos, quiero hacerte un llamado antes de orar. El Señor desea, queridos, que vivamos una vida de fidelidad. Lo dice en el libro La Educación. El Señor está buscando hombres y mujeres que llamen el pecado por su nombre. Aquellos que se coloquen esa coraza de justicia en todo momento y en todo lugar. Donde no la suelten porque el diablo, hermano, el diablo quiere atentar directamente al corazón. Y recuerden que del corazón emana la vida, del corazón emana la vida. Y por eso, queridos, necesitamos ser esos soldados sinceros, siempre listos, ceñidos vuestros lomos con la verdad, siempre caminando en la verdad, siempre resaltando la verdad. Y esa verdad nos hará vivir una vida justa, una vida agradable delante del Señor. Hará que esa coraza de justicia cobre valor. ¿Saben por qué muchas veces no tenemos autoridad frente a Satanás? Porque, hermanos, no estamos viviendo una vida justa. Porque todavía seguimos en el pecado. ¿Cómo vamos a reprender al diablo? ¿Cómo vamos a defendernos si no tenemos puesta la coraza de justicia? No estamos viviendo una vida justa delante de los ojos de Dios. Por eso caemos derrotados y el diablo nos puede acusar, porque tristemente no estamos agradando al Señor, no estamos haciendo su voluntad. Por eso, queridos, en esta hora te hago un llamado en el nombre del Señor. Si todavía no estás viviendo esta experiencia de estas dos piezas, de la coraza de justicia y del cinturón de la verdad, que a partir de hoy tú puedas vivir esa experiencia con el Señor. Que a partir de hoy, queridos, tú puedas en primer lugar humillarte ante Dios a través de la oración y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame para fortalecerme en ti y para que tu verdad sea mi verdad, tu justicia sea mi justicia y eso se revele en mi diario vivir, para que tu nombre sea glorificado y yo pueda permanecer firme y fiel a tus mandamientos y a tu palabra. ¿Te gustaría vivir esa experiencia con Cristo, queridos? Que Dios les bendiga, mis amados, es mi deseo y oración.